Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Lorena Martínez Bellos y hoy vamos a tocar el tema del bullying en la escuela, sobre todo porque ya estamos a una semana de que los niños regresen a clases y bueno, pues hoy nos acompaña Narnia, Hola. Laura e Ingrid, que vamos a estar platicando de este tema, que ya son las expertas en pues este tipo de problemas que hay en la escuela, sobre todo con los compañeros hacia nuestros hijos, porque pues muchas somos mamás o tuvimos hijos chiquitos en la escuela, que muchas de las veces los niños no dicen que están sufriendo de abuso por parte de sus compañeros, que están sufriendo el bullying y cómo detectarlo. Pues, ¿quién abre? Sí, pues bueno, buenas noches, es un gusto estar con ustedes y bueno, pues para tocar este tema tan importante como menciona Lore, estamos pues a próximos días de entrar a clases y entonces es importante que tanto papás, maestros, todos en general, pues tomemos muy en cuenta las recomendaciones que vamos a platicar el día de hoy, ¿verdad? Y si tienen algún comentario, duda, pues recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales de la licenciada Lorena Martínez Bellos, pueden escribirnos aquí a través del en vivo. Y a sus páginas también, ¿no? De Facebook. Exactamente. Para que nos sigan por Facebook, por Spotify, por Radio. Radio, nos pueden buscar con ishbalmujer.com podcast, ¿no? Así es. Pues bueno, a ver, ¿qué señales podríamos advertir, ¿no? ¿Qué señales podríamos reconocer en nuestros hijos? Pues yo creo que la primera sería un cambio en su carácter, ¿no? Uh-huh. En su forma de relacionarse con nosotros. Si tenemos un hijo que habla mucho, pues a lo mejor que se porte como más silencioso. Si tenemos un niño que a lo mejor siempre está más alegre, pues no verlo tan alegre. Es como muy importante los papás que pueden hacerlo cuando recibes a tu hijo del colegio. Uh-huh. Ese 30 minutos, una hora que él llega del colegio, detectar cómo llega, ¿no? Porque esa es como la primer señal más visible antes de que él pues se incorpore a las labores habituales de casa, empieza la comida, empieza la tarea, empiezan cosas y ya como que eso se pierde y se enmascara, ¿no? Entonces sería bueno como poder recibir a los niños y ver cómo te fue, ¿no? Con preguntas como más abiertas, ¿te divertiste? ¿Te fue bien en tal materia? ¿Cómo fue el primer día de clases? Y reconocer pues estos cambios, ¿no? Uh-huh. Yo empezaría con eso, ¿no? Como cuáles son los cambios que ves en tu hijo que te puedan ser como una bandera roja. Uh-huh. Claro, alerta, ¿no? Alerta, ¿no? Cambios en su, a lo mejor que coma menos, que tenga menos ganas de jugar las cosas que le gustan o ver las cosas que le gustan, o sea, apático, a lo mejor malhumorado. Entonces, es importante como tener comunicación y establecer comunicación rica y fluida con los niños antes de que pasen estos sucesos, ¿no? Porque eso es lo que ayuda a que ellos tengan la confianza de venir y hablar con nosotros o ayuda a que ellos lo puedan expresar. Uh-huh. Sí, sobre todo que le creas a tus hijos. Ah, claro, sobre todo, sí. Es primordial, ¿no? Primordial. Todo hay que creerles y estar con ellos ante cualquier cosa. Decirle, yo te creo, ten la confianza de decirme qué es lo que está pasando en tu salón, en tu escuela, con tu compañero, compañera o con tu propio maestro, ¿no? Claro. Sí, también. Sí, porque, bueno, como comentábamos hace un momento, el bullying se da entre pares, ¿no? Entre niñas y niños de edades similares. Se da dentro de la escuela y pues también se empieza a dar ya por medios digitales, ¿no? Ya no solo es el bullying físico, ya no solo es el bullying de violencia psicológica, violencia física, violencia económica y patrimonial, porque recordemos que existen diferentes tipos de bullying. Y pues inicia en esta parte como menciona Narnia, ¿no? Este estado y este cambio de ánimo en nuestras niñas, en nuestros niños, porque están siendo acosados, ¿no? Claro. Luego viene el bullying físico o la violencia física, que es donde son esas patadas, esos pellizcos, esos jalones de cabello, ese te corto el cabello, te corto la falda, ¿no?
Eso ya es una violencia patrimonial porque ya están atentando contra tus propios artículos personales, que le esconden la mochila, que le avientan el zapato, ¿no? Que le quitan sus libros, que le guardan sus cosas, ¿sí? Entonces, todo eso es importante que como mamás y papás también nos eduquemos en estos temas para poder apoyar y enseñar a nuestras niñas y a nuestros niños a prevenir. Y sobre todo, no normalizar estas conductas, porque en terapia escuchamos muchos temas que dicen los papás, es que es normal que en la escuela te molesten, es normal que en la escuela te avienten o te escondan tus cosas, cuando no es cierto, no es normal, ¿verdad? Porque deja un daño emocional y si no es trabajado acorde, este daño emocional pues ya se queda para toda nuestra vida, ¿no? Tienes que ser fuerte, ¿no? Sí. Es normal que te traten así, que te digan cosas, ¿no? Tienes que ser fuerte y aguantar. No te dejes, pega Aguántate. tú también, ¿no? Ajá. Sí, ese es típico, ¿no? Pégale, Sí. pégale tú también. Si Tú te pegan, también. tú pega. Porque si vienes llorando, yo te voy a pegar, ¿no? Ajá, doble. Dos. Y si lloras, triple. Qué rudeza, ¿no? No. Qué rudeza. No, sí. A mí me llama la atención como siempre, ¿no? Las palabras. El término bullying dice que en término holandés significa acosar o bully, intimidar. Y en término inglés, toro, ¿no? O sea, como que tiene en estos dos idiomas, holandés e inglés, esta parte como de un toro o de acoso e intimidación. Entonces, pues, por ejemplo, si es un toro, es como, ¿qué hacemos si tú te imaginas un toro frente a ti? Obviamente es alguien o algo imponente, Sí. que te genera miedo, Que va a atacar. que te crees va a que no atacar, vas sí. a poder, ¿no? Porque las niñas y los niños, generalmente el bullying es como que se mantiene en secreto. O sea, porque hay una amenaza de que, ay, y cuidadito y le digas a la Sí, maestra, porque te va a ir peor. cuidadito ¿no? y le digas a tu mamá, a tu papá, los casos de las películas, ¿no? Que siempre hay un amiguito, amiguita que intenta defenderte y también le va peor. O sea, y entonces la Porque persona... hay niños que se han suicidado, ¿no? Sí, Sí. definitivamente, o han dejado de ir a la escuela, porque hay un video muy, muy famoso, es como un cortometraje, ¿no? Que se llama El sándwich de Mariana, donde pasa un caso de que la niña vive bullying por parte de una compañera en la escuela y ella va, la sigue un día a su casa y se da cuenta que el papá recibe violencia de parte del jefe por teléfono, el papá violenta a la mamá violenta a la niña y la niña, que es su compañera, va al salón y la violenta a ella. Entonces ella, al ver toda esa dinámica y darse cuenta que ya no vive eso en su casa, llega al otro día y la chica que la acosaba le robaba el sándwich todos los días, ¿no? Era así como que, a ver tu sándwich, y siempre le quitaba el sándwich. Entonces ella, al ver esa escena en su casa de esta chica, pues al otro día agarra y dice, ya, toma un sándwich. O sea, como que le da compasión, Sí, claro. decir, y lleva 2 sándwiches y le dice, toma, ¿no? Y la abraza, así como que dice, obviamente entiende lo que pasa, pero hay casos donde eso no es posible, ¿no? O sea, está la crueldad y las niñas y los niños como de pronto van mostrando a veces comentarios súper crueles Sí. hacia otros. Pero a ver, ¿por qué se da el bullying por parte de esos niños? Porque tiene que haber un trasfondo. Así es. Claro, ¿no? hay como un trasfondo Sí. por las dos partes, ¿no? Una parte, el niño abusador, el abusón, el listo, el que no respeta, ¿no? El que necesita, es como un abuso de poder. Necesita ejercer, ¿no? El uso y el abuso del poder sobre los demás. Y por otra parte está el otro niño, que es el que recibe el bullying, que es un niño falto de límites, ¿no? Es como muy empático, a lo mejor más callado, ¿no? Entonces se juntan, o sea, hacen el match perfecto. El que se deja y el que quiere abusar. Entonces ahí El es... que pisa y el que se deja pisar, ¿no? Ajá, el que pisa y se deja pisar. Y esto no siempre es así, porque también muchas veces se da que cualquier niño puede ser víctima de bullying. Sí. No tiene que ser que tenga esta personalidad siempre como de falto de poner límites o que sea demasiado bonachón, porque son muy buenos, son muy empáticos, no quieren hacer sentir mal a la gente, entonces no saben manejar esto.
pero sí pasa mucho que cualquier niño se ha visto hoy como los niños que también, como dice Lorena, se suicidan, entran en una depresión crónica, se hacen daño físicamente. Cualquier niño puede recibir, y el hecho de estar recibiendo constantemente bullying y este acoso que también ahora se hace mucho como en las redes sociales de grupos que acosan a un solo niño, ya con eso con su esta presión autoestima, social también. sin autoestima, entonces se va deteriorando, Claro. ¿no? Sí. ¿Qué más podríamos decir? No, pero sobre todo yo creo que aquí es importante, a lo que me refería yo cuando preguntaba que hay un trasfondo, es porque esos niños que provocan o producen el bullying es porque sufren también violencia en su casa, ¿no? Claro. Sí. Entonces yo creo que ahí sí es importante también detectar esa parte y no sé si se podría decir entender a ese niño que provoca ese bullying hacia sus compañeros, porque es bien fácil por parte de muchos maestros decir, no, pues es que es un problema, ¿no? Pero a veces no llegan a la raíz Así es. del problema y te dicen, tu hijo ya no puede seguir aquí en la escuela, en ocasiona muchos problemas, y es un niño que sigue siendo también rechazado. Claro, y necesitado, ¿no? Sí, esto es importante lo que Lore menciona, porque muchas de nuestras infancias están sufriendo, ¿no? Las consecuencias que como papás también estamos teniendo para con ellos, ¿no? Muchas veces se llega a tener este conflicto de pareja, ¿no? Ya sea pareja disfuncional que pelea constantemente y rechazan o ignoran por completo a la niña o al niño. Y también esta cuestión de papás recién separados, que cada uno hace su vida e ignoran de la misma forma, o es una lucha de poder a ver quién gana más el amor económicamente o materialmente de la niña o del niño, ¿no? Entonces ahí es la función de, como maestros, como escuela, pues cobijar al niño, conocer cuál es la situación que está pasando, porque no es nada más, él es el culpable, es el malo o es la mala, entonces expúlsenlo, porque pasa esto, los rechazan, los excluyen, y entonces en vez de que sea algo positivo para ellos, pues es negativo, porque a donde yo vaya me van a rechazar, en mi casa me rechazan, ¿no? Llego a la escuela, me rechazan, ¿sí? Entonces si me porto mal, ya vi que me tienen miedo. Entonces como ya vi que me tienen miedo, ya no tengo que demostrar que soy débil, entonces ahora voy a ser malo, o voy a ser más fuerte, o voy a ser bully, para que los demás me tengan miedo, ¿no? Al tenerme miedo, nadie me va a hacer sentir mal, ¿no? Claro. Y esto pasa en las películas, lo hemos visto en diferentes películas, como Sex Education apenas, donde el chico efectivamente sufría bullying, más bien sufría acoso por parte de su papá, y además él era gay. Entonces no sabía cómo decírselo a su papá, porque como él era el más guapo, el más fuerte de la escuela, ¿sí? Pues ¿cómo voy a ser gay? ¿No? Entonces él atacaba a los gays, les pegaba a los gays o les pegaba a las mujeres porque él era macho fuerte, ¿no? Pero Entonces, estaba luchando internamente. Exactamente, era una lucha interna, ¿no? Y esto pasa mucho pues con todas nuestras infancias, con todas nuestras adolescencias, y las consecuencias inmediatas son el bajo autoestima, el cutting que se empieza a presentar, ¿no? Y él, pues, agredir a otras personas y permitirse también agredirse a ellos mismos, ¿no? Sí. Hace unas semanas, una mamá que vino a terapia con su hijo me comentaba que su hijo era la primera vez que le contestaba a un profesor. Y entonces esta mamá la reúnen y se encuentra que está con 6 personas de la dirección de la escuela, su niño y ella. Y las 6 personas de la dirección de la escuela se empiezan a quejar de su hijo. Y ya imagínate qué violento para el niño encontrarse en esta situación, ¿no? Y si lo hacen, ¿eh? Es que lo hacen así. Sí, lo hacen. Lo pusieron, en el banquillo de los acusados, a pasar vergüenza, a culparlo, ¿no? Es un problema. Es un problema. Entonces, claro, a raíz de esto, el niño ya, como bien comentaste, Ingrid, empieza a desarrollar como otras conductas que ve que le están funcionando para ciertas cosas. Entonces, la segunda vez que lo llaman, él es deportista, de los mejores deportistas de la escuela, y lo llaman porque
pues hizo un golpe bastante fuerte hacia un compañero, ¿no? Que ya fue como más intencionado, un poco violento. Y inmediatamente le hacen firmar una carta. Una carta que le dije, preséntame la carta, por favor, porque quiero leer. Le hicieron firmar al niño la carta. Y entonces, cuando yo me reúno con el niño, le empiezo a leer los puntos, que hay como 8 puntos, que supuestamente hizo el niño, y resulta que es una carta genérica. Y que al niño le han hecho firmar una carta genérica de niños que presentan problemas en la escuela. Y él me dice, no, es que yo solamente hice el punto 2, pero me hicieron firmar toda la 8. Carta. Claro. Es que hay una manipulación, ¿no? Y claro, y una lavada de manos, o sea, yo tuve que hablar, o sea, no quiero ponerme, no soy abogado del diablo, pero sí sé que a veces los sistemas no funcionan y el sistema escolar lo que hace es una lavada de manos, este niño ya empieza a presentar un problema y nosotros nos cubrimos, ya firmó la mamá, ya firmó la niña y no tenemos ningún problema, ¿no? Entonces, claro, eso tampoco beneficia, porque estos niños también son necesitados, necesitan aprender. Están pidiendo ayuda a gritos. Así es. Claro, desarrollar herramientas y conciencia, sobre todo la conciencia, porque eso sí viene de la familia. La mayoría vienen de padres autoritarios, que como tú dices, o sea, es el ellos modelo. Es el modelo, ¿no? El modelo del sándwich de la mermelada. ¿Cómo era la película? ¿Cuál? ¿El cortometraje? El sándwich de Mariana. Como el sándwich de Mariana, ¿no? Que al papá le va mal en el trabajo, viene todo malhumorado. Lo violenta el jefe. Violenta a la esposa al hijo y la cadenita. Violenta a la compañera de trabajo. Claro, es una cadena. Es una cadena. Sí, es bien complicado esto porque, bueno, yo como mamá, pues sí, he estado como en el lado de cuando mi hijo tuvo conductas agresivas, o sea, como decir, y si mi hijo es bullying, ¿no? Porque tienes como mamá o papá, tienes que estar como en esta parte, en esta posición de decir, ni sé o no voy a decir, mi hijo es víctima o mi hijo es bullying. O sea, yo digo, pues yo necesito saber los hechos. Y si está generando conductas agresivas, también responsabilizarte, ¿no? Claro. Porque las niñas o los niños que generan bullying generalmente es porque precisamente no tienen atención. O sea, esa niña del sándwich de Mariana era que su mamá simplemente le dice, ya te dije que levantes tu ropa y tu cuarto. Y mandaba aparte a la hermana para que controlara a la pequeña, pero no le ponían realmente atención de qué te está pasando, cómo te estás sintiendo. Le daban responsabilidades, pero no acataban que era una niña. O sobre todo luego hay papás, llámese mamá, papá, que justifican el actuar de los hijos y que no. Sí, nunca debes justificar. Y que no aceptan que su hijo tiene un problema. O sea, mi hijo de pronto era como que no le pegó a un niño, le pegó a una niña. Entonces así como que todavía más grave, ¿no? Es dificilísimo cuando trabajamos estos temas, cuando en lo profesional, en lo personal, tú estás en contra de la violencia y de pronto te dicen, oye, tu hijo generó violencia. Pues entonces hay que acudir, porque ahí te das cuenta que estás a tiempo, que hay formas de corregir, que de pronto le está interpretando del medio ambiente que también puede hacer eso. Porque ahora no solamente, yo a veces de broma le digo, ¿quién está educando al bebé, no? O sea, mi sobrino, a ver, ¿quién lo está educando? Y de broma lo digo y todo el mundo, pues su abuelita, su papá, su mamá, no. La tele, los programas, serie de Netflix que está viendo lo educó, pero en este caso bien, ¿no? Porque él de pronto dice muchísimas cosas que tú dices, ¿qué? Pues las vio en la caricatura. Sí, claro. Y entonces también ahora el internet, ¿no? Sí. Como dicen, el internet de las cosas está educando a las niñas y los niños. Sí, por eso qué importante es algo tan básico y tan sencillo como nosotros tenemos que explicarles el mundo a nuestros hijos. Sí. Y una de las cosas que más me torturaban cuando trabajaba muchas horas, que trabajaba en una empresa y trabajaba muchas horas, yo llegaba como a las 9 de la noche a casa y a veces si tenía suerte veía 2 horas a mi hijo al día, porque me partía el horario para verlo saliendo de la escuela y luego me regresaba a trabajar y luego ya llegaba y él ya estaba durmiendo. Y de lo que más me torturaba, porque yo sé que él estaba bien, ¿te sentías culpable, me sentía muy culpable porque yo decía, mi hijo nunca va a saber
mis valores, mi manera de ver el mundo y como yo hubiese querido criarlo, porque no lo estoy criando yo, lo estaba criando la escuela y la niñera. Entonces yo decía, no, yo tengo que pasar tiempo con él, le tengo que explicar el mundo desde mis ojos y eso es parte de la crianza. O sea, ¿tú cómo quieres que él aprenda acerca de los grandes líderes del mundo, acerca de la historia del mundo, la historia de México, acerca de lo que pasa cada día en las noticias, de lo que él ve en internet y las películas? Es importante que nosotros les transmitamos nuestra propia interpretación, porque si no ellos se hacen su propia interpretación, claro, o les venden la interpretación en otro lado. De los amigos, ¿no? Los amigos, el internet de las cosas, el TikTok, la película de Netflix. Ajá, entonces, claro, o sea, necesitamos nosotros explicarles, oye, hijo, esto, o sea, esto funciona así, el dinero funciona así, el trabajo funciona de esta manera, la escuela sirve para esto. Tu maestra es así porque pasa esto. Los niños se dan cuenta de todo. Claro. Yo veo a mi niño cómo se desilusiona de la escuela. O sea, él no entiende que sus compañeros lleguen sin tareas hechas. Hoy me dijo súper triste, mamá, ¿por qué? Dice, ya empezamos casi un mes y hay niños que no tienen libros. Digo, mi amor, es que a lo mejor los papás no tienen para comprárselos. Pero lo que tú tienes que hacer es comparte tus libros con otros niños. Claro. Porque a lo mejor tú podrías estar en la misma situación, a lo mejor yo no hubiese podido tener. Pero entonces hay que compartirles todo lo que pasa en el mundo. ¿Cómo quieres que él sea una persona respetuosa si no le hablas de respeto? ¿No? Una persona justa si no le hablas de justicia. Solidario si no eres solidaria, ¿no? De solidaridad, no solamente hablarle también, sino también mostrarle, ¿no? De recoger la basura en la calle, ¿no? O sea, ¿por qué está esta basura ahí? ¿Por qué nadie la ve y la recoge? Pues vamos a recogerla nosotros, amor, ¿no? Entonces, es muy importante que los papás hagamos este trabajo de mostrarles nuestra manera de ver el mundo. A día de hoy, cómo queremos que sean. Que no se vale reírse ni burlarse de la forma del cuerpo de las personas, ni del color de su piel, ni de su cultura, ni de su forma de hablar, ni de su nacionalidad. Hacerles entender que todos somos iguales y que no todos estamos igual de favorecidos. Yo le hablo mucho a mi hijo de su privilegio y siempre le digo en burla, me dice, ya vas a empezar, tu privilegio de ser blanco. Tienes un privilegio que no tienen todos. Y le enseño por ejemplo, los indígenas aquí en México que son tan estigmatizados y que hay tanto racismo. O sea, se ve claramente en las calles a los chiapanecos dónde están trabajando, ¿no? Los blancos y bonitos están en los hoteles en la recepción cuando entras a un hotel y te hablan inglés y son blancos, altos y delgados. ¿Y dónde ves a los chiapanecos? En el mercado 28, cómo los ves en las calles, los niños pidiendo ya comida. Todas esas cosas hay que explicarles. De albañiles, trabajando, cuánto gana la gente que está en la calle. El bullying social. Exacto. Sí. No, porque pues en la escuela sí está complicado porque fíjate, yo observo mucho a niñas y niños y a mí sí me cuesta muchísimo trabajo porque algún efecto, por ejemplo, ¿no? Con mis sobrinos y mi hijo, o sea, de pronto, digamos, un ejemplo, que un niño se burla del otro y entonces él llora y dice, ay, es que se burló, me dijo tal cosa. Y cuando me doy cuenta, él lo está haciendo. Y entonces, a ver, o sea, el hecho de vivir también o de recibir bullying o violencia no te genera que tú no lo hagas. No. O sea, aquí es como, yo sí, o sea, esa es una cadenita, como decía Lore, ¿no? Yo lo vivo, yo lo recibo, pero cuando me toca a mí lo reproduzco. Entonces, esta parte de decir, tú ya sabes lo que se siente y como niñas y niños lo van y lo repiten. Y ahora yo me burlo del otro más chiquito. Entonces, sí tiene que ver con el poder, ¿no? Esta cuestión del poder, de decir, tengo el poder y me resulta luego muy gracioso platicar con ellos porque de pronto empiezan a contar, ¿no? Es que en el curso nos empezamos a poner apodos o nombres y yo, a ver, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo que se pusieron apodos? Sí, y a ver, ¿qué es un apodo? Y en base a qué eligieron los nombres, pues a las características físicas. Y tú estás contento con eso, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo se siente el compañero? Pues no sé, pero todos se ríen. Le digo, no, es que no, puede ser que el que se está riendo no se está sintiendo
feliz, Claro. le está lastimando y ya de pronto dice, no, y ahora este niño ya se pasó porque grabó a otro y le dijo que era negro, ¿no? O sea, que mira ese negro. O sea, estas cosas están pasando actualmente. Sí, o sea, se claro. discriminan Todo el tiempo. por que porque Pero siempre ha sido, ¿eh? Siempre ha sido. siempre. Lo que O sea, pasa es que ahora sabemos que no está bien. bueno, Así es que es. Antes no como dicen, sabíamos no, tanto. usan los celulares. ¿no? Pero antes el poder, el sometimiento que había por parte del patrón, si nos vamos tiempo Sí, atrás claro, de la el esclavitud, trabajo. Claro. eran los que hacían el trabajo duro, Sí. de sol a sol. No, y seguimos Los discriminándonos negros, por el sí. color de piel. O sea, eso ya Así es como seguimos haciéndolo, ¿no? Seguimos haciéndolo, Y claro. los niños, o sea, el típico de 4 ojos, o sea, que estás chimolo, o sea, todas esas etapas. Sí. Y las niñas y los niños son muy crueles, ¿no? Muy señalar. crueles. Flaquita, o si eres muy flaquita. Sí. ¿no? Tuve un chico en terapia que lo expulsaron de la escuela porque le dijo a su compañero chichona, porque era gordito. Y le decía, Ok. tienes chichis, es Y que lo tú tienes. expulsaron. Claro, y lo expulsaron. Pero entonces, claro, es muy normal entre ellos que usen este tipo, ¿no? Lo que hay que enseñarles es, primero, ¿para qué lo has dicho? ¿Cuál es tu objetivo de decir eso? Exactamente. ¿No? Sí. ¿Cuál es tu objetivo? Ujú. ¿Qué querías conseguir con eso? Porque la mayoría siempre hablamos que el uso de la violencia es porque no se tiene otro recurso, ¿no? No sabemos, no tenemos la conciencia y no tenemos el recurso de conseguir las cosas que no sea de una manera violenta. Entonces la gente, como es el único recurso que tiene, es el que utiliza. Es como el niño, ¿no? Como el ejemplo de Ingrid, que fue genial. O sea, como con el miedo consigo lo que quiero, pues venga, le voy a echar miedo a todo el mundo, Sí, ¿no? claro. Empiezas a someter a tu Ajá, alrededor, ¿no? exactamente. Pero hay cosas que a veces inconscientemente o conscientemente, podría decir yo, que te dejan marcado Sí. para toda tu vida, Sí, claro. Sí, sin duda. ¿no? Sin Entonces duda. yo sí digo que hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, y sobre todo ahorita en la Porque hay adolescencia. gente que no lo supera nunca, ¿eh? No, Nunca, sí, nunca. sí, y luego esto te lleva a terapia y digo, qué fortuna que actualmente se haya normalizado mucho que acudan a terapia para trabajar estos temas, ¿verdad? Sí. Porque desgraciadamente es toda la consecuencia que Sí. en nuestros tiempos nosotras vivimos. Sí. Y se normalizó tanto en esos tiempos que actualmente está generando consecuencias. No, que eso a lo mejor de tu niñez a la edad adulta no te dejó crecer y Ajá. viviste con frustraciones toda tu vida. Rezagándolo, Sí. claro. Que lo estás arrastrando y no lo Sí. superaste nunca. Tenemos preguntas. Sí. Sí, lo pueden llevar arrastrando muchos años y bueno, se transforma en depresión, en intentos de suicidios, en creerte historias, como decía Lore ahorita para hilarlo, que no son ciertas. Te puedes creer toda la vida a alguien que te dijo en la primaria, ¿no? Como, oye, es que a mí me dijeron que tenía los ojos, muy chiquitos, y ves a una chica con los ojazos y dices, ¿y en qué momento te das cuenta de que no tienes los ojos chiquitos? Claro. Nunca se dio cuenta. Siempre creció con el trauma de los ojos y así podría ser con cualquier característica corporal o hasta con cualquier característica de O carácter, que ¿no? estás muy gorda y luego ni estás gorda, ¿no? Bueno, eso nos pasó a todas cuando éramos chiquitas. Pero es este Sí, estigma. sí, claro. Todas. Es este estigma escolar, ¿no? Que te dejan marcado y que no lo trabajas y que, imagínate, en la escuela te dicen, estás gorda, estás fea, el niño que te gusta te lo dice, tu mamá en tu casa también te lo dice, ¿no? En la tele lo ves y dices, ay. No, Entonces vas creciendo con lo luego, mismo. a veces en tu casa te dicen, ay, es que a ti te recogieron de De la basura. ¿no? Sí. Porque te dejaron abandonado, ¿no? Sí. Por eso no te pareces, ¿no? La típica, la que no se parece. Mis hermanos los recogidos, ¿no? Yo soy la Son los legítima. adoptados. Sí. Pues sí te deja un trauma, ¿no? Ya se puede considerar trauma. Sí. Y podría generar hasta un estrés postraumático, que eso ya Claro. sería. Y sí he atendido personas que llegaron al grado de salirse de la escuela, de ya no regresar a la secundaria, prepa. En primaria era mucho más difícil poder tomar esa decisión o decirle a tu mamá, a tu papá, ya no vuelvo, ¿no?
Y entonces era como que se enfermaban, inventaban todo con tal de no volver. Y ya cuando procesaron dijeron, estaba viviendo, o sea, era burlas y llegó al grado físico. O sea, ya se burlaban de mi cabello. No, y hay quienes hasta se vuelven asesinos, ¿eh? Sí. Pues sí, con el rencor. Con el rencor. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Pues está esta película del Joker, ¿no? Joker. Que El es un Joker. vivo ejemplo de ello. Y digo, es una película, pero sí hay muchos casos así. Es y un no solo allá, resentimiento. ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo sanarlo? Bueno, hay, por ejemplo, técnicas que a mí me gustan mucho, que, por ejemplo, se me fue la palabrita, pero es como un role playing o socialización. ¿Cómo es? Se me olvidó. Ahorita se me fue. Tiene que ver como algo teatral. O sea, donde revives la escena del bullying, así como, acuérdate cuando te dio con la regla la maestra, ¿no? Entonces, a ver, acuérdate, y ahí está la maestra y tú a ver, ¿qué le dirías en este momento? Pues, no me lo hagas, me duele, ¿no? O sea, todo eso que se quedó ahí atorado porque eras una niña, un niño, o si se reían de ti, ¿qué les dirías? O sea, sí se tiene que sanar, porque de verdad conozco personas, como decía Narnia, actualmente con ansiedad, depresión, por sucesos en la escuela. Sí. O sea, no fue en su casa, fue en su escuela, en su salón de clases, y no lo superaron. No lo superaron. No, y sobre todo, el tener consciente la conciencia de que a veces una palabra, una palabra, sola. cómo puede dañar tu vida. Sí, ¿no? una sola. Una sola palabra, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que detectar también, con el paso del tiempo, uno aprende a perdonar, a soltar, a entender que pues esa persona a lo mejor carecía de mucho amor, de atención, no sabemos lo que vivió en su hogar, y simplemente pues perdonar y soltar, ¿no? Y que no permitir que te siga afectando eso que te taladra luego, ¿no? Sí. Esa palabra te taladra el cerebro. Sí. La acción, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo como de decir, si viví algún bullying, sí viví como algún bullying que nadie se dio cuenta, porque nadie se percataba. Yo era como mucha coincidencia de que decir, no me escogían en los equipos, nunca me escogían. Eras la última. Sí, era la última. La que nadie quería. Y yo, y yo ya sabía que no me iban a escoger. Después dije, pues ya no me van a escoger. Yo mejor me voy al equipo que yo quiera y siempre gana. Y yo sí, y fíjate a dónde te lleva el bullying, ¿no? Porque entonces yo decía, ahora el equipo donde voy a estar, yo voy a hacer que gane. Claro. Y sí ganábamos, porque yo me esforzaba así, pero no me escogieron. Entonces yo vas acumulando ese resentimiento hasta después de decir, ya puedes trabajar en Pero lo terapia. generaste en fuerza. Ajá, ¿no? pero sí trabajé ya en terapia, esta parte de decir, pues ya puedo con eso, ¿no? O sea, si me eligen o no me eligen ahora, o todavía hay a veces esta sensación de sentirme excluida, pero digo, no, yo me puedo incluir. O sea, esta parte. Sí, es cierto. ¿no? Esta parte. Entonces, tienes que a mí empezar me cuesta. a trabajar eso. Me cuesta integrar. ¿Ustedes recuerdan algo de bullying? Yo recuerdo. Es esta parte social. Ajá. Tengo una duda. Bueno, una pregunta. El bullying como palabra es muy amplio. ¿Existe un bullying nómetro? O sea, ¿qué grado de bullying tenemos? Porque es un... Sí, claro. Sí, claro. Sí. Sí. Ahorita Ingrid hizo un comentario acerca de los diferentes bullying, Sí, ¿no? pues está basado en el violentómetro, donde se inicia el violentómetro con esta parte psicológica, luego viene la parte física, psicológica, social, emocional, física, hasta llegar pues hasta la muerte, ¿no? Patrimonial, hablaste Hablé también. del tema. Entonces, el violentómetro de alguna manera conlleva todos los estilos de violencia. Estos tipos de violencia está basado en una ley, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia. Sexual, patrimonial, económica, física. Pero en las escuelas no existe. Pues las escuelas tienen de hecho un manual que se llama Control de la Paz o Acoso Escolar contra la Paz, algo así, ¿no? Donde ellos en sus salones tienen pegados todos, es cultura de paz, ellos tienen pegados en sus salones y es parte temática de las materias de formación cívica y ética y de ASR que ven en la secundaria y en la prepa pues ven ética, ¿no? Esto es algo que se trabaja toda la vida, pero recordemos que las escuelas es un sustento. En casa debemos nosotros como papás pues de retribuir toda esa información y sobre todo acercarnos más a nuestras hijas y hijos para preguntar. Pero las escuelas sí tienen un manual de actuación entre ello
Y sí se trabaja mucho en esta parte de que ellos conozcan los tipos de violencia, sepan qué es violencia y no normalicen, ¿verdad? Porque un chiste, un apodo malintencionado es violencia, ¿sí? Y Claro. van a empezar a decirnos, es que todo es violencia. Sí, si estás agrediendo a alguien, si estás haciendo sentir mal a alguien, pues sí es violencia, ¿no? Claro, claro. Sí, claro, porque a veces dejas en ridículo a la persona y eso nunca se le olvida. Sí, Por claro. ejemplo, yo recuerdo que en la secundaria yo tomaba el taller de taquimecanografía y tenía la maestra que nos daba la clase, a veces la clase la teníamos terminando el receso, ¿no? Entonces a veces entrabas con tu chicle. O el sudor de los niños. No, con tu chicle. Y cuando de repente sentías, ya tenías a la maestra aquí, ¿no? Entonces te decía así. Entonces te lo pegaba en el cabello, ¿no? Y pues Qué todo el bárbara. mundo se reía de ti. Claro. Sí. Burla, Sí. o sea, y eso también te genera mucha inseguridad Por supuesto. en tu Sí, adolescencia, ¿no? Cuando vas Sí. creciendo o de repente veías que habían compañeras o compañeros que si los agarraba ella viendo las teclas, les ponía corcholatas y los ponía ya en Pero era hincados, ¿no? normal eso, ¿no? Hincados, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo Sí, te o hace el daño en la vida? coscorrón. Sí, o el reglazo, ¿no? El reglazo. O el gis. Yo tenía una maestra en la primaria El que borrador. sí, el borrador. que si llegabas tarde del Borradorzazo. recreo, te pellizcaba de acá. ¡Ay, qué horror! De acá te pellizcaba o de la patilla. de la Y todos llegaban corriendo y ¡ah! ¿no? Sí, Yo me claro. acuerdo mucho de eso y dije, o sea, según yo no hay trauma, pero Sí, qué ay, cosa. claro, Es que como dice Lore, Pero mira cómo Pero mira quedé. cómo está. como dice Lore, ay, ahí está el maestro. Ahí está el maestro, quiere lanzar el borrador. Dice Lore, Dice Juanpa que nos apremos, ¿no? esta parte de que lo arrastras toda la vida y esta parte de decir hasta dónde te lo llevas, porque yo me acuerdo ahora sí tuve un maestro, un tirano, era un monstruo. Él, ahorita que Ingrid dijo eso, no tenía bloqueados esos recuerdos, porque como Sí, dice exacto, Lore, exacto. que tiene un trasfondo y luego te preguntas, ¿por qué te portas tan bien, no? O sea, Claro. ¿por qué no te atreves nada? ¿Por qué eres tan buena? Porque Por eso. este Claro. maestro sacaba, bueno, allá en el Estado de México se usaban las papeletas, eran unas bancas, pero así como dobles, y ahí tenían unas tablas. Entonces tú la tabla siempre se zafaba. Ah, pues el maestro agarraba la tabla, Y te daba tus tablas. le daba a los niños que se portaban mal. Cuando él se iba del salón a ver a sus novias, porque se iba a platicar con otra maestra, y cuando volvía, si alguien le decía, él espiaba, tú estás, y pum, agarraba, y moles, 1, 2, y todos, En las y a las pompas. niñas de la patilla. Pero Qué las levantaba. feo. Y yo así, y por Qué cierto, triste. a mí le dio el diploma a un niño que le dio un regalo. Su mamá le dio un regalo y le dio el diploma. Y yo era mi diploma. Ay, sí, era mi diploma. Y entonces yo me acuerdo ahora sí, claro, nadie se levantaba, nadie así. Decía nada. Y todo el mundo Sí, porque Pánico. los tenía intimidad. Claro. pero sí era violencia física y Claro. nadie hacía nada. No. Y los demás maestros lo Y sabían, eso por te supuesto. trauma en tu crecimiento. Claro. Dije, ¿por qué me Trauma. porto tan bien? Ay, si no. Pues por eso, amiga. Estamos basadas del miedo. Sí, sí. Pero bueno, a ver, ya no nos salgamos. Ya no sé. No, yo una cosa que les quería comentar, yo creo que sí es bueno como, por ejemplo, enseñarles a nuestros hijos cómo reaccionar cuando alguien te violenta, ¿no? Ujú. Entonces es como una clase, como de roleplay que dice Laura, que funciona mucho. Yo me acuerdo que cuando se lo enseñé a mi hijo, y si esto siempre lo digo en terapia, yo tomé a mi hijo, ¿qué pasó? Y y le empecé a pegar. ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo vas a aguantar así? ¿Qué puedes hacer? Claro. ¿No? Porque eso puede ser en golpe, puede ser en mirada, puede ser en palabras. ¿Qué puedes hacer, no? Y entonces, claro, un niño no sabe qué hacer, porque No. todavía no tiene todas esas posibilidades, o sea, todavía no tiene esas herramientas. Entonces, una posibilidad es que te quites.
grites. Ujú. Otra posibilidad es que agarres la mano de la persona y la quites. Y establecer tu límite. Otra posibilidad es que le digas no. Ujú. Otra posibilidad es que le grites y le digas, déjame en paz. Entonces yo me acuerdo que estaba muy pequeño mi hijo y como no quería yo enseñarle a responder con golpes, y yo le dije, al final, la que yo creo que te va a servir de mucho es gritar como un loco. Porque todo el mundo te va a voltear a ver y se va a parar el mundo. Entonces, ¿cómo vas a gritar así? ¡Ah! Como que algo muy fuerte te está pasando. Y ya, o sea, pero hay como 10 cosas diferentes que puedes hacer tú. Yo le enseñé una mirada fuerte de no, Claro. una voz fuerte de para allá, ¿no? Ajá. De imponerte, ¿no? Una forma de neutralizar a alguien, lo abrazas muy fuerte ya que no te golpee o le agarras las manos, pero no tienes que golpear, no tienes que reaccionar. Y no dejarte, ¿no? No, o sea, claro, Porque- todo eso es para que nunca se deje. Porque puede No ser que existe hagas la algo- posibilidad de dejarte, tienes que hacer algo. Porque estás de acuerdo que muchos niños se pueden quedar así y les están pegando y No, claro. me quedo. ¿Por qué? Porque no tengo la herramienta o no tengo la fuerza o la autoridad de decir, me voy a Eso defender. es lo que hace un niño que sufre bullying. Sí. No Pero- hace nada. Pero a ver qué pasa cuando el niño sí va con el papá y acusa, ya sea el papá o mamá, y va la mamá y le pega al niño que está abusando de su hijo. ¿Es que- correcto? Ah, Ya, lo que pasa, yo creo que ya cuando el niño no puede gestionar la situación en casa, o sea, o en la escuela con sus compañeros de estudio y tiene que acusar, el niño ya pierde poder. Esto los niños lo tienen que saber. resolver ellos. Ellos Sí, tienen en que primera instancia. resolver. el que recibe, pero el que ella dice al que acusan de que es bullying ¿Y le luego pega a sus papás? le Ah, no, pegan. pues claro, ahí Y luego está le muy pegan, mal. porque sigue siendo con violencia, ¿no? Porque O sea, claro, porque O sea, si mi hijo se queja conmigo de que tu hijo le está Ujú, ocasionando bullying ujú. y yo veo que mi hijo no se defiende, yo voy y le amenazo a tu hijo, le pego a tu hijo, tampoco es lo correcto. no, porque eso es No. con violencia. En primera, tú como adulto Es que hay no muchos puedes ir a papás atacar. así. Sí. Ah, sí. Terminan peleándose Sí. los papás Como tú entre dijiste, ellos. son entornos de violencia, Claro. ya viven violencia y al final intentan, es la muestra de que ahí están viviendo violencia y que son familias que nunca, por eso decía, ¿no? Hay que responsabilizarse. Si yo decía, si mi hijo bulea, o sea, si mi hijo es bullying, yo decía, no me da tanto miedo que le hagan bullying. Me da más temor decir que él genera Sí. bullying. Y sí, Ay, mi amor, pero qué sí, lindo. no, sí lo ha hecho, porque lo hizo. O sea, esta parte cuando la maestra dice, es que le pegó a la niña así un puñetazo. Y yo, a ver, ¿cómo que le dio un puñetazo en el kinder? Ah, ¿Pero por porque qué él le estaba pegó? con su plastilina y la niña llegó. O sea, él así como que apenas tocó la plastilina y moles, ¿no? Como decir, oye, ¿sabes qué? Es una forma extrema de resolver. Entonces yo le dije, no, la maestra ya sabe que te va a estar observando y ante cualquier otra situación, tú no tienes por qué golpear a nadie, ¿no? A nadie. O sea, así también te esté golpeando, le dices a la maestra. Ujú. Entonces, a mí sí me da miedo las reacciones que él tiene. O sea, él ya no ha sido como reportado de que él agrede, pero si lo agreden, sí. O sea, sí responde, pero una cuestión extrema, que yo digo, oye, calmado, ¿no? Porque más grande, o sea, eso, obviamente, si no se maneja, no se controla, pues al grado de que de pronto más grande, sí puede decir, ay, no, me agarro a Claro. alguien, y yo sí, no. Claro. Hay niños muy introvertidos. Sí. Que muchas veces jamás lo van a decir. Ujú. Porque es el acusón, porque es el que se va a Así callar, es. y que no tienen cambios de humor porque viven así. Pero algún tip que le puedan dar a un papá que tiene un hijo que es tan Sí, Introvertido. introvertido. Sí, sin duda, tenemos muchos niños que son muy retraídos y esto es también de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje, ¿por qué? Porque en casa puede haber un violentador, entonces puede ser que mamá mejor me quedo callada y aprendo que no debo decir, y entonces el niño o la niña repite la misma historia. Sé que no debo hablar porque me va a ir peor, ¿no?
como mamá o como papá, porque también hay mujeres violentas, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante que como papás detectemos eso, porque muchas veces pasa que ya que te das cuenta que tu hijo está siendo bulleado de esta forma, te viene el insight o te cae el 20 de que, híjole, es lo mismo que a mí, ¿no? Ajá. Y entonces es cuando se busca una ayuda, un apoyo. Esto es muy importante, detectar y saber, uno, desde que no vemos ningún cambio de conducta, porque a lo mejor mi niño es así, ¿no? Porque vive en su mundo. Exacto. Uno, revisar sus libretas, al final de las libretas o las abajito de las libretas, qué dibuja, qué escribe, qué pinta, ¿verdad? Dos, revisar la mochila, qué le falta, si trae sus colores completos, si no trae sus colores completos, qué notitas va dejando, porque nuestros niños dibujan y pintan de todo, ¿verdad? Entonces es importante revisar qué notitas. Yo reviso la mochila de mi hijo y le encuentro notas de niñas. De, te amo, qué guapo. Y yo así de que... Qué lindo. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Pero es importante que como papás nos demos esa tarea de revisar sus cosas y sobre todo los niños muy chicos ya tienen acceso a redes sociales, a teléfonos, entonces es importante revisar qué le escriben, qué escribe, ¿verdad? Sí. Qué está publicando, qué toma foto, qué videos está viendo, porque aquí nos dice mucho. Muchas veces nuestros niños no hablan, no dicen nada, por miedo, por pena, pero muchas veces por imitación, porque como papás también nosotros nos llegamos a callar, ¿verdad? Y más los varones. ¿Por qué? Porque en esta cultura machista donde el hombre no puede expresarse libremente, está mal visto que se exprese, pues nuestros niños lo mismo hacen, ¿no? Entonces mi papá, que se mi papá dice que soy machito y no puedo llorar. Entonces vuelvo a repetir todo lo que hemos estado trabajando. Sí, ¿no? Sí. Laura. Sí, pues yo creo que es importante, como dice Ingrid, detectar, ¿no? A tiempo cambios de conducta, sobre todo lo que te puede reportar la maestra, algún alumno, marcas. Y yo creo que sobre todo esta parte como de qué te cuenta, ¿no? Si la ves o lo ves alegre, decir sí me gusta ir a la escuela o ya no quiero. Había niños o niñas que de pronto todos los días vomitaban, ¿no? O sea, en la mañana antes de ir a la escuela, vómito, es porque es un síntoma de que algo está pasando, que no quiere ir, entonces ya te está indicando pues qué está pasando en su entorno. Por ejemplo, si tú acudes a una valoración psicopedagógica, la psicóloga va a la escuela y observa sin que la niña o el niño se dé cuenta, y eso es muy valioso, ¿no? Ya en un caso extremo donde tú digas sí es necesario esta visita o observar qué está pasando ahí, porque no logro detectar si realmente está viviendo o está siendo víctima, y a lo mejor yo tengo la sospecha, pero si no me lo cuentas y de por sí es tímido, introvertido, le da pena, pero yo he visto a lo mejor dejó de comer, ya no disfruta los juegos. Es que siempre van a tener algún cambio, ¿verdad? Sí. Siempre, el color de ropa, ¿verdad? También, eso es importante. Color de ropa. O hasta el cambio en la vestimenta. Yo tuve una chica que empezó a pedir su cambio de vestimenta y era porque la buleaban con la ropa que usaba. Sí. Sí. Y recordemos que en la adolescencia viene este cambio corporal tremendo, ¿verdad? Donde que estás acostumbrada al cuerpo de niño, ¿no? Y que de pronto cuando entran a la pubertad, que ya empieza el crecimiento de vello, de cadera, de senos, de ¿cómo se llama? De hombros, de anchura y todo eso, pues muchas niñas por el crecimiento de senos se empiezan a encorvar, ¿no? O se empiezan a poner cintas o blusas que les haga taparse por esta pena, ¿sí? Que se genera al cambio corporal y empieza el bullying, ¿no? Sí, empieza el bullying de que, ay, mira cómo ya estás, o mira cómo te creció, o a ti no te ha crecido y a mí sí, ¿no? Entonces también eso es como que una luz muy importante, y yo pienso que aquí es la tarea tanto de papás, pero también como maestros, ¿no? Cumplir con este apoyo fundamental para que nuestras infancias y adolescencias tengan pues un hogar dentro de la escuela y puedan sentirse cómodos. No, y sobre todo detectar, ¿no? Y reconocer que tu hijo está ocasionando bullying o tu hijo tiene un problema, porque luego los papás están en la negación total de que su hijo tiene algún tipo de mala conducta y siempre los justifican. Y eso no los ayuda, porque al contrario, son niños que van a ser rechazados todo el tiempo. Sí. Van a ser excluidos y eso sigue generando rencores, resentimiento,
y luego se vuelven delincuentes. Sí. Y que no se hacen responsables de sus propios actos, ¿verdad? Que siempre esperan que mamá o Darnia. papá venga. Pues sí, yo creo que es importante. En la escuela de mi hijo, se nota tanto la diferencia de los tipos de padres con sus hijos. De educación, ¿no? De la educación. Y hay un grupo de niños que son como más mayores, más extrovertidos, que de hecho ya hasta estaban trayendo tabaco para fumar ¿no? Y les encontraron las mochilas y tienen como otra actitud más irreverente, ¿no? Mi hijo me dice que mi hijo no entiende cómo van a la escuela y no entran a clase. O sea, es algo que a él le explota la cabeza. Dice, ¿por qué no entran a clase, mamá? No lo entiende, no sabe que todavía yo no le he abierto esa caja de Pandora, que se divierten mucho de no ir a clase. Te han contado. Yo no se lo digo, no, yo le digo, En las películas no. pasa, ¿verdad? ¿En serio? No se lo digo, no. ¿Quieres irse de pinta? Ajá, no. ¿Quién sabe dónde pasa eso? Y he visto, y es una crítica muy particular, desde mi punto de vista muy particular, que estos padres aprueban el comportamiento de sus hijos. O sea, cuando se hizo una reunión para hablar sobre el tabaco, sobre los usos y costumbres dentro de la escuela, que se pidió que firmáramos, que pudieran revisarles las mochilas, no estaban de acuerdo. No. Y yo me di cuenta que la actitud, o sea, la educación, la cultura, la idiosincrasia, o sea, su manera de ser justificaba que sus hijos no están mal. Así como yo justifico que mi hijo está bien como está. Y no, pues a mí desde mi punto de vista me parece como tan nocivo. Claro, Que todavía irresponsable, que todavía a día de hoy sigamos permitiendo y fomentando y justificando conductas que no son adecuadas para los niños. ¿Y a dónde van a llegar estos niños? O sea, ¿qué vas a estar en el segundo de secundaria? No, porque al rato te empiezan a robar, te empiezan a pistola golpear, en la mochila. al rato te dicen tu hijo está en la cárcel. Sí, Estás creando un monstruo, están creando un monstruo, pero no se dan cuenta, no quieren aceptarlo. O es más fácil, como diría mi mamá, que mi mamá es un roble, les conviene, porque así no tienen que cuidar a sus hijos, ¿no? Lo hacen, mi mamá siempre dice que el que no cuida a sus hijos es porque no quiere. Es más fácil justificar y dejar y que los niños sigan viviendo así que hacer algo al respecto. No, sobre todo porque al rato son hijos delincuentes. Sí. Y tú permites que la delincuencia te robe a tus hijos. Sí. Si tú no pones límites, porque uno como papá tiene que poner límites, aunque los ames y sientas que se te desgarre el alma, pero si tu hijo tiene una conducta, tiene que haber alguna consecuencia, Sí. Claro. Así es. ¿no? Así es. Bueno, porque el amor está en los límites. Sí, por supuesto. En terapia manejamos todo el tiempo eso. El amor está en los límites. Sí. El amor en pareja, en familia, En todo. en todo está en los límites. Si quieres tener una relación duradera, tienes que poner muchos límites. Sí. Entonces, Correcto. bueno. Bueno, pues ¿dónde las pueden contactar? Ingrid. Sí, bueno, yo estoy en la clínica SEMA, estamos ubicados en la avenida Laquín con Niños Héroes, pueden comunicarse al 9987-040453, estamos con talleres infantiles, juveniles, terapia psicológica individual y pues vamos a empezar el proyecto de Escuela para Padres, donde vamos a empezar a dar talleres para mamás, para papás, para tocar todos estos temas muy importantes. Y pues también vamos a empezar a hacer visitas escolares para ofrecer las pláticas. Órale. Muy bien. Felicidades. Sí, gracias. Laura. Nos pasan ahí para compartir, Sí, porque sí, eso sí. es muy, muy importante, esos temas. Al 9981685324, igual Facebook Laura García Gamboa. Muy bien. Darnia. Yo también estoy en SEMA y también me pueden escribir en las redes sociales
como Narnia Arjuna, y ahorita tengo un taller para padres precisamente que iniciamos esta semana que empezó, y se llama Seguridad Emocional para Padres. Está muy bonito porque es cómo puedes generar un vínculo emocionalmente seguro con tus hijos. Yo creo que muchísimos papás cometemos muchos errores en la crianza, precisamente en este juego de libertad y límites, y no sabemos cómo establecer un vínculo seguro. Y nuestros hijos necesitan vincularse de manera segura a los papás, porque esto es lo que les permite expandirse en su autoestima, en su potencial, en su desarrollo. Si los niños no se sienten seguros emocionalmente, no hay desarrollo psicoemocional. Y desarrollan ansiedad, desarrollan depresión, son niños que siempre están como con miedo, ¿no? De que pase algo inesperado. Necesitamos tener un espacio seguro para nuestros hijos. Cierto. Y en este mini taller, es un mini taller. ¿Dónde lo estás dando? Es por WhatsApp. Okay. Tenemos 4 encuentros, es un mini taller, y son 4 días en los que hablamos de honestidad, de confianza, de orientación y de límites. Entonces se los recomiendo mucho, está muy bonito, y pues ahí estamos. Pues nos vemos la próxima semana, compartan este video. De verdad que si ustedes están interesados en tocar algún otro tema para la próxima semana, pues háganoslo llegar por mensajito. Y pues muchas gracias, buenas noches, nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Buenas noches.